datos es muy grande, puede ser también tedioso su cálculo manual. Entonces tenemos como esas tres condiciones, características, digamos, que habrá que valorarlas en función de otras practicidades o utilidades que nos ofrezcan. Por eso advertía antes que no podemos nosotros decir, entonces esta figura, esta herramienta, esta medida de tendencia central es la que nos conviene y con esta trabajemos todo, ¿verdad? Si no, va a depender de ese tipo de características, de valores que tengamos, de variables, el que podamos establecer cuál será la más apropiada. Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo de la mediana se establecen a través de esta lámina. Ya había yo mencionado que el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados, porque esa es la condición, ¿verdad? Que estén ordenados ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Y ya habíamos dicho también que la mediana la vamos a representar por la mayúscula M y la minúscula E. Otra aseveración es que la mediana se puede hallar solo para variables cuantitativas, ¿verdad? Repito, son limitantes que podemos tener o simplemente condicionantes, ¿verdad? Es necesario que ordenemos los datos, siempre. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central. Como les decía, ahí no hay pierde porque, por ejemplo, en este caso, tenemos 4 elementos a la izquierda del 5 y tenemos 4 elementos a la derecha del 5. Entonces, claramente nosotros podemos decir que la mediana es el 5, ¿verdad? ¿Cuál 5? Este, ¿verdad? No es este 5 ni este, porque cualquiera puede decir, bueno, pero ¿y por qué quedó 5? Si estaba entre un 4 y un 5. No, la condicionante para establecer esta mediana solo es un valor posicional. O sea que el derecho de piso, por decirlo de alguna manera, se lo da solo el hecho de que está o sea, es en función de la posición, como digo, ¿verdad? Aquí hay 4 y adelante hay 4, entonces el que esté en medio, ese valor es el que representa la mediana. Y aquí es donde les decía yo, o aclaraba un poco, ampliaba el punto en el que nos dice que la mediana es susceptible de valores extremos. ¿Qué pasa si aquí tengo del 2 al 6, digamos, pero si aquí me pareciera un 20 en lugar de este 6, la mediana o la media seguiría siendo 5, ¿ya? Porque ella solo cuenta valores posicionales. Si se fijan, aquí no hemos sumado, dividido, restado, multiplicado, nada, sino que solo ordenamos los datos y vemos si son impares, entonces el valor central es la mediana. Quedan valores pares para este lado y valores pares para este lado. Igual podría ser si son valores altos, ¿verdad? Y aquí tuviéramos unos valores bien pequeñitos, el valor central siempre sería el que esté justo a la mitad. Esa es una debilidad. Por eso es que, de nuevo, sirve, sí, es útil, pero hay que ver en cuáles casos, ¿verdad? Si todos los datos están más o menos en el mismo rango, pues es perfectamente válido hacer o usar ese valor. Si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media, ¿verdad? O promedio, como le decimos nosotros, entre esas dos puntuaciones, ¿verdad? Veamos el ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Por lo tanto, es par. No puedo decir que quedan 3 para acá y 3 para acá y uno en medio, sino quedan 3 y 3. Entonces, ¿cómo saber cuál es la media? La regla lo que nos dice es que vamos a sumar los dos valores centrales, ¿verdad? Y luego vamos a sacar la mitad. Aquí podemos hacerlo casi que sin hacer esa suma y dividir, ¿verdad? Porque si casualmente está entre 9 y 10, el valor central de eso sería 9.5. Pero igual, la regla es
9 más 10 sería 19 entre 2 y eso debería darle el 9.5, ¿verdad? Ok. Aquí ya vamos a tratar de irle poniendo un poquito de más calidad, ¿verdad? De mejorándolo, digamos, ese concepto. Ya vamos a ver cómo a través del uso de una fórmula podemos entonces acercarnos a un valor, digamos, más cercano a la realidad. Lo primero siempre va a ser el que podamos establecer el valor central, es decir, n entre 2. Ya vamos a ver cómo ocupamos esto aquí dentro de la fórmula. Bueno, como vamos a hablar de la fórmula, es importante que tengamos claro qué es lo que representa. El ME ya habíamos dicho que es la mediana, ¿verdad? LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana, tal como lo hemos venido manejando con otros ejemplos. N entre 2 es la semisuma de las frecuencias absolutas, ¿verdad? O sea que es como que dijéramos, en lugar de semisuma, como que digamos el promedio. Vamos a sumar todas las frecuencias absolutas y le vamos a partir por 2. Ese promedio es el que va a ir aquí. Luego tenemos FI menos 1. Si ustedes recuerdan, para la moda también vimos esto en la fórmula, que no quiere decir que a la frecuencia le vamos a restar 1, sino lo que quiere decir es que al valor posicional de la frecuencia de la clase modal le restamos una caja, o sea, regresamos una posición, ¿verdad? Entonces es como retroceder una posición al tener menos 1. Y cuando tiene más 1, pues es adelantar una caja a la clase modal. Ahí es la amplitud de clase que nosotros creo que lo hemos venido poniendo IC, ¿verdad? Para que sea intervalo de clase, pero ahí amplitud o IC es lo mismo, ¿verdad? Hay que tener eso presente, intervalo de clase. La mediana es independiente de las amplitudes de los intervalos. Esa podría ser, digamos, una ventaja, ¿verdad? Que habíamos visto con otras formas de cálculo que no era muy conveniente el hecho de que fueran las clases muy disparadas. Por eso es que ocupábamos hasta una fórmula para poder nosotros calcular cuántas clases debería de tener el grupo de datos, el conjunto de datos que teníamos. Nosotros establecíamos mediante fórmulas en cuántas clases las íbamos a agrupar y luego de eso establecer cuál es el intervalo de clases, es decir, cuántos datos debería contener cada una de las clases. Sin embargo, para el tema, para el cálculo de la media, eso, digamos, no es tan importante. Puede trabajarse con grupos heterogéneos, ¿verdad? Es decir, diferentes, distintos en la clase. Vamos a ver este ejemplo. Se pide calcular la mediana de una distribución estadística, ¿verdad? La vamos a derivar de esta tabla que nos está dando. Aquí hay cosas que, pues, en aras de tiempo, ya no tomamos aquel montón de datos y que hay que aplicar la fórmula y calcular cuántas clases son, ¿verdad? En este caso, 1, 2, 3, 4. Tiene que darle 5 clases. Aquí ya vienen dadas las clases, ¿verdad? Sin embargo, está siempre el problemita que hay que tener presente de los traslapes, ¿verdad? De los traslapes entre las clases. Por ejemplo, va de 60 a 63 y me dice que hay 5. De 63 a 66 hay 18. ¿Ya? Luego 42, 27 y 8. Entonces, nosotros habíamos visto que el punto de partida para establecer dónde está la clase modal, cuando era la moda, pero ahora dónde está la media,
está en función de la frecuencia absoluta, es decir, dónde están mayormente concentrados los datos, es decir, cuál es el dato mayor pues de la frecuencia absoluta. De nuevo, recordar que aquí dice FI, pero nosotros hemos venido estableciendo en nuestros ejercicios que solo le ponemos F para entender que es la frecuencia absoluta y que cuando íbamos a poner frecuencia acumulada le poníamos FA, ¿verdad? Siempre aclaro eso, pero ya no deberíamos de perdernos y saber que esta primera columna es la frecuencia absoluta y luego la acumulada, pero lo aclaro porque la diferencia de unos textos a otros pues existe. Ok, en este caso entonces lo primero que hacemos es ubicar el mayor valor. En este caso 42, ¿verdad? Eso me indica cuál es la clase donde está la mediana, ¿verdad? En este caso va a ser de 66 a 69. ¿Para qué me sirve esto? Para poder identificar el límite inferior de la clase, ¿verdad? Que es el que está referido aquí en la forma como LI. Como ya tenemos toda la frecuencia absoluta acumulada, la vamos a partir por 2 para ir siguiendo la fórmula. Entonces aquí podemos ver que nos da 100, ¿verdad? N es igual a 100, entonces N entre 2 es lo mismo que 100 entre 2, me da 50. Este 50 yo me lo llevo para acá, ¿verdad? Que correspondería a esta parte de la fórmula. Y luego dice menos la frecuencia acumulada menos 1, ¿verdad? Aquí ya le corregí, la puse la frecuencia acumulada. Entonces, como el 42 está acá, la frecuencia acumulada que corresponde a esta mediana es el 65. Pero, como la fórmula me dice que yo ocupo el de la cajilla anterior, el de la caseta anterior, el de la cuadrícula anterior, como le quiera llamar, de la celda anterior, si estuviéramos en Excel, eso indica el menos 1, entonces no tomo el 65 y ningún otro, sino justo el que está antes, 23. Por eso ese 23 me lo traigo para acá. Y luego dice, todo eso va a ir sobre la frecuencia absoluta de esa clase. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de esa clase? 42. Este 42 es el que se viene para acá. Y luego dice que va a ser multiplicado por la amplitud, o sea, por el intervalo de clase, que en este caso hemos establecido que es de 3. De nuevo, conviene que ustedes realicen primero estas operaciones, luego esta y luego esta, ¿verdad? Para que no le vaya a dar un error en el cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted no sé qué procedimiento podría ser. Por ejemplo, a 66 sumarle 50 y restarle 23 y todo eso entre 42, ¿verdad? Y luego por 3 le va a dar un dato bien diferente que si resta de 50 al 23 lo parte por 42, perdón, y lo multiplica por el 3. Entonces hay que tener cuidado con el orden de las operaciones a la hora de hacer estas fórmulas combinadas. Y al 66, que es el límite inferior que teníamos, finalmente le agregamos el resultado de toda esta operación, que en este caso tendría que haber sido de 1.93, ya que da 67.93, ¿verdad? Entonces la clase de la mediana, como hemos visto, está entre 66 y 69. Y el valor que más representa a esa serie entonces no es ni 66 ni 69, sino 67.93, es decir, casi 68, ¿verdad? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Si ustedes se fijan, es casi que la misma fórmula de la moda y casi que los mismos datos que ocupamos, excepto porque aquí hemos ocupado el promedio de las frecuencias absolutas, pero el procedimiento es el mismo. Así que no debería de ser o generar esto complicación, ¿verdad? Ingeniero, Dígame. puede poner la lámina anterior. Allí en la frecuencia acumulada
ya no vamos a ocupar la casilla anterior de la moda, ¿verdad? No, o sea, vamos a ocupar la de la frecuencia acumulada, no la de la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia absoluta. Ahí te aparece 23. Es este, sí. Este es el que va Porque a ocupar. anteriormente para la moda utilizábamos, digamos, el 18, ¿verdad? Estaba diciendo que esas serán las pocas diferencias, pero no recuerdo ese punto exactamente en cuál de los ejemplos Un poco cambio, ¿verdad? habramos utilizado eso. Pero ese es el cuidado que hay que tener a la hora de utilizar la forma apropiada, ¿verdad? En el caso que se ocupe. Sí, porque ahora se va a ocupar esa casilla de la frecuencia acumulada, ¿verdad? No la de la frecuencia absoluta. Ajá, bueno, gracias. Ok. Ok, hay otro tema, digamos, que va de la mano de esto y de la investigación en términos generales, que es el establecer de la forma más correcta, de la forma más apropiada, el tipo y la cantidad de muestras, digamos, que vamos a utilizar en una investigación, es decir, establecer cuáles son las características y cuál sería la cantidad apropiada o mínima deseada para poder presentar un resultado respecto de esos datos. Primero vamos a recordar o a definir qué es una muestra estadística, ¿verdad? Ya esto lo hemos venido tratando en sesiones anteriores. No obstante, pues conviene seguirlo repasando pues, porque son los elementos básicos de la estadística que deberíamos de manejar, ¿verdad? Y ya hemos dicho que es un subconjunto, ¿verdad? Que es una porción, digamos, del todo, ¿verdad? Del objeto de nuestra investigación, que tenga, ¿verdad? Como una característica, se establece que debe tener características comunes entre esta población que estamos tomando para que obviamente sea representativo de ese grupo. Eso es a lo que definimos como una muestra estadística. Dentro de las características podemos mencionar que en estos datos las cuestiones de tiempo, coste, etcétera, no podemos tener la totalidad de esos datos y que por lo tanto es que se hace necesario, se hace útil, nos vuelve práctica, digamos, la investigación, el poder basar una inferencia en una pequeña muestra representativa acerca de estos datos. Esa totalidad de los datos que se conoce como población de datos o simplemente la población, ¿verdad? Es decir, con una cantidad, como hemos dicho, quizá resulte ser un error decir uno con una pequeña muestra. La verdad es que la muestra debe ser lo suficientemente representativa, ¿verdad? Y recoger todas las características o la mayoría de características de ese universo, de esa población que está en estudio para que podamos nosotros hacer una estimación respecto de toda la población con base a la información que nos dé solo esa pequeña muestra. Sin embargo, por más que tratemos de ajustarnos, digamos, lo más que se pueda a este tema, existe siempre la posibilidad de tener un error, ¿verdad? En el muestreo. Se refiere a la desviación de la muestra seleccionada de las verdaderas características, rasgos, comportamientos, cualidades y figuras de toda la población. Es lo que les decía, no podemos nosotros hacer una comparación en una población dispar. Error que se comete aquí, por ejemplo, bueno, aquí o en Latinoamérica, vaya, si quisiéramos ver o que nos midieran desde fuera con base al ingreso per cápita, porque en números macro, pues sí, El Salvador tiene, digamos, niveles de crecimiento, si no los mejores, pero no son los peores. El problema está
en que dónde están esos números, dónde está ese ingreso per cápita. Es decir, para el caso, si fuera, vamos a decir, $20 por persona, eso es el error, ¿verdad? De sacar un ingreso per cápita, es decir, la riqueza del país partida entre toda la población. Eso nos da una idea de de cómo vive la gente, ¿verdad? Sin embargo, lo que ocurre es que ese dinero o ese capital o esa riqueza no está en toda la población, sino está en grupos bastante reducidos. Entonces, resulta que no representa realmente. Si tomamos una muestra de gente que gana muy bien, por ejemplo, bueno, en una empresa lo podríamos ver, pues. Si va y hacen una encuesta con jefaturas y tal vez unos 2 por ahí que se colaron, empleados operativos, podrían perfectamente decir de forma equivocada, los salarios en la empresa X son muy buenos, ¿verdad? Por el contrario, si tomaran solo salarios de operarios, entonces podrían decir, los salarios son muy bajos. Entonces, a eso se refiere el error en la muestra. Por eso insistimos en que la muestra tiene que ser representativa para que el resultado que estemos dando realmente le apunte un poco a la realidad de la situación que estemos describiendo, ¿verdad? Tiene que haber bastante, digamos, representatividad en cada una de las muestras que estamos tomando para que sea valedero. Hay diferentes tipos de muestras, ¿verdad? Esas las vimos en su momento, creo que las comenté. No recuerdo si les hice un pequeño, creo que sí, mapa conceptual, o no recuerdo si era más basado en las variables, no recuerdo muy bien, pero igual, ya lo vamos a ver. Dentro de los que más podemos, o los más comunes que se encuentran, podemos describir al muestreo simple, muestreo doble y muestra múltiple. El primero, es decir, el muestreo simple, es aleatorio, es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. Es decir, está basado estrictamente en el tema de la aleatoriedad, ¿verdad? Es decir, hay 100, están rodando, están moviéndose, están mezclando, y entonces uno va y puede sacar cualquiera de ellos. Ese es un muestreo simple, es decir, todos tienen exactamente la misma posibilidad de ser elegidos o seleccionados. En el muestreo doble se aplica o resulta, o es el resultado, ¿verdad?, del estudio de la primera muestra. Cuando esta muestra, digamos, la primera, no es decisiva, se hace necesario una segunda muestra, ¿verdad?, de esa misma población. Entonces, las dos muestras son combinadas para analizar los resultados. Es como si dijéramos, mira, ya hice una encuesta, pero salió tal o cual cosa, y entonces me quedan dudas, no sé qué tan cierto será. Y eso tiene a la base el hecho de que nosotros tengamos ideas preconcebidas o una hipótesis diferente planteada, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos la primera encuesta, sale que no cuadra con eso que nosotros habíamos visto, digamos, que iba a aparecer en el resultado. Entonces, lo que se recomienda es pasar de nuevo la encuesta y luego vamos a cruzar los resultados. Si los resultados de ambas son más o menos homogéneos, pues el resultado que va a dar va a ser una muestra más representativa, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos las muestras múltiples, ¿verdad?, que se refiere al muestreo de etapas múltiples, ¿verdad? Sin embargo,
es un poquito más complicado, ¿verdad? También se puede establecer un tipo de muestreo que para investigaciones futuras, ¿verdad?, divida a la población en grupos o conglomerados. Esto se hace también frecuentemente en nuestros países, ¿verdad? El hecho de ponernos, voy a decir, como en forma de estratos, de categorías, de grupos poblacionales, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, ¿qué será? Trabajadores del campo, trabajadores de la industria, trabajadoras del comercio, trabajadores de qué puede ser, bueno, pero solo para hablar de temas de trabajadores, ¿verdad? Pero la población en general, pues nos ponen un montón de calificaciones como para poder analizar, ¿verdad? Digamos, un poco más la realidad que atañe. Y obviamente por lo que dije antes, ¿verdad? Porque no es lo mismo que pongan en una balanza, para el caso, las condiciones de vida de una persona que vive de la agricultura con un industrial, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, sería un poco impreciso el que pudiéramos establecer conclusiones para ambos siendo tan dispares. Entonces se hace un análisis solo para este sector agropecuario, por ejemplo, se haría otro análisis para el sector industrial, otro análisis para el sector comercio, otro para el sector público, otro para el sector privado, no sé, y ahí vienen todas esas calificaciones. Entonces, va a depender primero de para qué o sobre qué tema versa nuestra investigación para que definamos cuál tipo de muestreo es el que más nos conviene. Y luego de haber establecido, todavía nos queda ver cuál es el método que más puede recoger la realidad de esos grupos poblacionales. Hay un tipo de muestreo por juicio, ¿verdad? Se le llama así, es decir, deliberado, que ya es crítico, ¿verdad? Es un método probabilístico, digamos, que ya establece procedimientos de cómo elegir esa muestra, ¿verdad? Sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador, es decir, ya hay experiencia previa, ¿verdad? Que el investigador pone de manifiesto en eso y dice, no, yo quiero investigar esto, de esto y de esta manera, ¿verdad? Porque ya él ya tiene un juicio preelaborado, ¿verdad? Luego tenemos el muestreo aleatorio. Es aquel procedimiento de selección en el que todos y cada uno de los elementos de la población tienen cierta probabilidad de resultar electos. Un mismo dato, entonces, puede, en consecuencia, ser seleccionado más de una vez, ¿verdad? Es bastante parecido al primero que veíamos, ¿verdad? Al que dependen de la suerte. Eso pasa, por ejemplo, cuando estamos participando en una rifa, ¿verdad? Por ejemplo, y a todos nos han dado un numerito y cuentan los primeros 5 y dicen, bueno, o los primeros 4 y dicen, no ganó. Entonces, pero esos que no ganaron, dice, los podemos poner a participar nuevamente para ver si en una segunda ronda tal vez le toca la suerte. Y así en una tercera y una cuarta hasta que se acaban los premios y no le tocó. Sin embargo, al que ganó, ustedes ven que habrán visto que nunca vuelven a depositar el número que ganó otra vez en la tómbola, ¿verdad? Porque si no, cabe la posibilidad de que ese que ganó había llegado con mucha suerte y le dan unas 2 vueltas y vuelve a salir premiado, ¿verdad? Entonces eso ya no sería muy bien visto en ese ejemplo que estoy poniendo. Pero sin embargo,
bajo este esquema, sí, así tendría que ser. Usted elige una muestra, la observa y la vuelve a depositar. Y cabe la posibilidad de que lo vuelva a tomar a él mismo. Habría que ver en qué situaciones es que eso podría convenir, ¿verdad? Para el estudio que estemos haciendo. Y bueno, este cuadro hace un resumen de todo eso que hemos estado hablando, los diferentes tipos de muestreo, ¿verdad? Tratando de establecer desde el probabilístico, el no probabilístico y sus diferentes clasificaciones, ¿verdad? Aleatorio simple, aleatorio estratificado, no probabilístico por cuotas, y así cada uno de ellos, ¿verdad? Yo siento que es a veces, bueno, para mí por lo menos es mucho más práctico poder tener un resumen de esta naturaleza que tener 2 o 3 páginas de texto. Pero ahí es cada uno de ustedes cómo cree que le puede funcionar mejor tener el esquema de las categorías y subcategorías cuando se trata de este tipo de clasificaciones, ¿verdad? Entonces aquí está para que ustedes puedan observarlo y ver si en algo les sirve. Este es otro modelo, ¿verdad? En el que se plantea el mismo muestreo, se plantean incluso unas fórmulas que cuando estemos viendo nosotros un poco más adelante, se me escapó ahorita el tema que vamos a ver, pueda que ocupemos esta fórmula, ¿verdad? Para poder establecer. Bueno, aquí están dadas para que uno desde el principio, dependiendo del tamaño de la investigación que vamos a hacer, ya deberíamos saber cómo y de qué tamaño, cómo seleccionar el tamaño de la muestra que deberíamos de hacer en una investigación. Es decir, no debe quedar así como ¿cómo es? A discreción, ¿verdad? De la persona decir, mira, hacete 50, ¿verdad? Y con eso ya estuvo. O el otro hace 100. Sino que tiene, digamos, un basamento, ¿verdad? Numérico, matemático, que puede permitirnos establecer datos más o menos valederos, ¿verdad? Ok, aquí hay una tarea que yo ya les había dejado en la sesión anterior. No sé si todos han podido responderla. Aquí había digamos, error, ¿verdad? Si se puede plantear así o no lo vi así, lo dejé en ese momento, pegué la tabla, en el sentido de que muchos me han estado preguntando si no había un ancho de clase, ¿verdad? Porque el 28 quedaba de este lado y el 32 por acá. Entonces, pero realmente aquí el error fue no haberlos puesto en una sola columna. Pero sí, esto es una clase que va del 28 a 32, del 33 a 37 y así va. Y asignadas las frecuencias para cada uno de estos datos. Bueno, en todo caso, el tiempo para haber presentado esto se venció ayer, ¿va? Espero que lo hayan podido completar todos. Yo siempre hago ver que si tienen algún tipo de consulta, por favor trasládenla, pero preferiblemente por WhatsApp, ¿ya? Porque el correo pues no siempre lo veo en el momento, a veces ni el mismo día, sino hasta el siguiente día, para poder apoyarles. Bueno, les pediría que hagamos un receso, por favor, unos 10 minutitos. Quiero ver si alivio la garganta, que ya me arde un poco estar hablando desde la 1 de la tarde. Y seguimos en unos 15 minutitos. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, ok, ingeniero. Ingeniero. Gracias, Rubén. Ingeniero. Dígame. Y esa ponderación que aparece allí es para la tarea anterior. Bueno, que yo no lo vi, ese apartado no lo vi en la tarea anterior, ¿verdad? ¿Ese sería para ahora o cómo? No se preocupe.
No, esto lo No, tenía ahí, verdad, pero ya en ese lo puesto de más. en la plataforma ya estaba establecido que yo le Ajá, espero el viernes a las 6 de la tarde o a las 7, creo que les había puesto a ustedes, sí, y a más tardar a la bueno, medianoche, pues. sí, Ay, bueno, que esto bueno, gracias. no le haga caso. No cuenta, no cuenta. No, no cuenta.
Hola, hola. Listos. Estamos. Estamos ya con la cenita y el cafecito. Qué bueno. Provecho. Gracias, igualmente. Yo tomo agüita. Quiero ver. Sí, ya tomamos algo, pero se resiente como quiera la garganta estar hablando desde la 1 de la tarde, ya al final se pasa la factura. Vamos a ver. Tenemos, según este dato, tenemos 54 personas conectadas. Qué bueno. Aumentó. Más de 30. ¿Será que ya está la mayoría en línea? Necesito trasladarles un mensaje. Que levanten la manita todos ahí. Tengo una situación familiar que se me ha presentado, entonces quiero disculparme con ustedes. Necesito suspender la sesión, quedarnos ahora hasta acá, porque en el receso que tuve fui a ver mi teléfono y tengo unos mensajitos por ahí que tenía, tengo que atender una situacioncita por ahí. Ingeniero, si no necesita permiso, es prioridad la familia. Toma su tiempo. Que quedarnos hasta acá casualmente, pues la siguiente parte que yo quería que desarrolláramos era la de los trabajos, hombre, para ver cómo avanzamos, pero quizás voy a hacer un resumen y se lo voy a enviar a todos los que aparecen en el grupo, porque finalmente no pude identificar quiénes son todos los líderes, solo 3 o 4 creo que sí me quedó claro quiénes son, para que podamos avanzar con eso. Pero habían unas preguntas, veo por aquí, manitas levantadas. No sé si había alguien que tenga alguna pregunta por ahí. Buenas tardes. No, ingeniero, no sé si lo va a dejar. está claro. Mario Nelson López. No, Inge, ninguna. Ahí... Creo que está la manita ahí levantadita. Vaya, ok, entonces ahí las disculpas del caso. No hay ningún problema, Inge. No hubiera Moisés, Saúl. Sí, solo una duda, que si lo va a dejar tarea, para estar pendientes allí, si lo va a habilitar. Solo era para confirmar que estamos ya Sí, atentos. se las voy a subir ahí en un ratito. Bueno, no tan ratito, porque ahorita voy a ir a resolver eso, pero quizás más tarde o mañana temprano yo la subo y les pongo un correíto ahí para que revisen. Bueno, está bien, ingeniero, me parece bien, está bien. ¿Verdad? Ok, entonces quedemos en Toma esas. su tiempo, ingeniero. Bueno, está bien, me parece bien. Bueno, ahí suplicarles que todos tengan el cuidado de colgar ahí la llamadita, porque si no, no se genera el videíto para podérselo subir también. Verifiquen que se termina la llamada, por favor. Gracias, ingeniero. Ok, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Bueno. Feliz fin de semana. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.